Bienvenida a todos los participantes en esta primera reunión del Instituto de Investigación Perú, que continuará en las próximas semanas, como ya César nos ha informado a todos. Quiero agradecer también y dar la bienvenida a Álvaro Cordón de Guatemala con este tema tan interesante que nos va a presentar hoy sobre los resellos guatemaltecos sobre monedas peruanas, tanto coloniales como republicanas. Quiero mencionar también e invitarlos a conocer el instituto que hemos desarrollado aquí en Lima, Instituto de Investigación Numismática Perú, que cuenta ya con miembros locales y miembros internacionales correspondientes en 12 países. Hemos participado ya en actividades en Potosí, en Arequipa, en San Paulo, en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, y queremos continuar así y que sea un centro de unión de todos los amigos aficionados a la numismática y a la historia monetaria. El requisito de ser miembro del instituto es, lo que queremos es tener personas que estén involucradas en la investigación y en la publicación o que den conferencias sobre el tema que nos interesa. Con esto los dejo con Richard Caccioni, que va a ser quien presente a nuestro conferencista de esta noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, Richard. Puedes activar tu micrófono. Gracias, Eduardo. Bueno, tenemos esta noche un muy destacado ponente. Álvaro es abogado y notario, es egresado de la Universidad Francisco Marroquín, tiene su maestría en Derecho Mercantil y Competitividad de la Universidad de San Carlos y posgrado tributario de la Universidad de Salamanca. Es director financiero de la Universidad Regional de Guatemala y secretario académico de la Universidad Regional desde 2015, director ejecutivo de Punto de Encuentro Numismático de Guatemala desde 2015 también. NGC Collector Society desde 2014 y delegado para Guatemala de American Numismatic Association desde 2018. Es miembro correspondiente del Instituto de Investigación Numismática de Perú por Guatemala y vicepresidente por Guatemala ante la Convención de Historiadores y Numismáticos Potosí 2016, Arequipa 18 y Cartagena 21. Ha sido ponente en conferencias y congresos en varias ciudades como Guatemala, San Salvador, Ica, Lima, Potosí, Arequipa y Saltenango. Muy bien, bienvenido, Álvaro. Hola, estimado, muy buenas. Solo quiero ver. Antes de comenzar, César, solo te rogaría me permitas la... Sí, adelante. presentación. Bueno, con la venia del señor presidente del instituto, don Eduardo Dallant, y de los demás miembros de la junta directiva, me permito dar inicio. Muy buenas tardes para todos los amigos de, casi digo Guatemala, amigos de América Latina. Posiblemente tarde, noche ya en algunos lugares. Yo le doy gracias a Dios a la tecnología, pues, porque con el interés de conocimiento que todos tenemos y hemos dado fin a las fronteras físicas de los países, a la nacionalidad, a la necesidad del uso del pasaporte para llegar a los temas de interés, pues, y que creo que todos reconocemos ese dogma de que el conocimiento numismático es un valor e interés universal. Entonces, con la tecnología, pues nos hemos podido hemos interactuado con todos los países, con muchos temas de los cuales sería muy difícil hacer las visitas presenciales para escuchar a los doctos, gente brillante que se tiene en el instituto y gente brillante pues en muchos temas y lugares de los que hemos participado. Muchas gracias, Richard Caccioni, por tu presentación. Ni yo mismo me acordaba de tantas cosas. Gracias por los eventos relativos a mí. Le considero un gran amigo, gran historiador y un gran investigador.
y no puedo más que decir pues que me uno a ese sentimiento de pertenencia al Instituto de Investigación Numismática del Perú. Me siento orgulloso de ser miembro desde el 2018, más o menos, desde su concepción. Y si tengo ya el uso de compartir la pantalla, comienzo con mi presentación. Adelante, Álvaro. Ya tienes, puedes compartirlo. Si encuentro la versión, aquí estamos. Bueno, miren, voy a comenzar realmente dando una explicación de cuál es el objetivo y qué es el tema que vamos a ver hoy, pues porque hay muchos temas históricos, muchos temas que son obviamente de interés general, pero lo que nos interesa, solo, perdón, estamos en presentación ya, ahí estamos, es entender realmente cuál es el alcance de las cuestiones, ¿verdad? El logo del Instituto de Investigación, y el tema es el resello de Guatemala sobre la moneda colonial y republicana del Perú. Para delimitar un poco el área geográfica de donde vamos a interactuar, realmente cuando hablo de Guatemala, en las distintas épocas que vamos a ver, pues hemos tenido algunas ampliaciones y básicamente reducción de territorio hasta lo que es hoy la actualidad de Guatemala. Pues en la época de la colonia, Guatemala, la Capitanía General, que estaba una Capitanía General pretoriana con una audiencia propia, con una cierta autonomía, estaba adscrita o era parte originaria del virreinato de la Nueva España, y su territorio pues era como capitanía, como una provincia probablemente del virreinato, desde el sur de México, del actual México, hasta Chiriquí, en Panamá. Pues esta es una región que está entre el actual Costa Rica y Panamá. Teníamos un área de 650,000 kilómetros. Esto lo tengo como un dato interesante, pues, porque habiendo sido un territorio tan grande, igual de poderoso en territorio y recursos como el Perú, pues ahora somos una cantidad de estados muy pequeños. En la época colonial comienza realmente desde 1524, que es cuando inicia las expediciones que vienen desde la Ciudad de México hacia el sur, pues buscando riqueza. Viene uno de los capitanes, uno de los más aguerridos capitanes del ejército español, don Pedro de Alvarado, viene hacia el sur, pues, y entra en Guatemala en 1524 y termina la época colonial en septiembre, 15 de septiembre de 1821. Esto en igualdad de condiciones de todo el movimiento histórico, de la caída de Rey Fernando, las complicaciones que tuvo España, al igual que todos los países de América Latina, unos septiembre, otros, pero estamos alrededor del año 1820. Después de esta época, la señalo porque ahí vienen los temas específicos de los resellos y los temas monetarios. Segunda época, esta no tiene una trascendencia para el tema de hoy, pero la señalo, es luego, al terminar la época colonial, pues Guatemala era un país, pues sí, con poco de recursos, con un gobierno, con un ejército pequeño. Pues al final fuimos invitados, creo yo que aquellas invitaciones que uno no puede decir que no, a anexarnos al Imperio Mexicano. Y en ese entonces México se constituye como un imperio, se nombra don Cosme Agustín de Iturbide e Iramburú. Agustín Cosme de Iturbide e Iramburú, lo hemos escuchado mucho hoy con nuestro amigo Ricardo de León. Continuamos con la misma área, estuvimos anexados del 6 de enero de 1822 hasta el 1 de junio de 1824. ¿Qué trajo esto a nuestra riqueza numismática? Pues poco. En este tiempo, veremos adelante, no tuvimos seca, no hubo producción, más que algunas proclamas de algunas de las provincias de Guatemala. Pues nos separamos de la federación, perdón, nos separamos del Imperio Mexicano, pues porque no había mucho interés económico, pero en esta separación del imperio entramos a una época denominada la federación. En este momento, al separarnos de México, lo que era el territorio de
Capitanía General de Guatemala, pues ahí perdemos realmente la provincia de Chiapas, que era una provincia muy importante, grande en territorio, tal vez no en territorio, una geopolítica importante, estratégica, por tener parte de un istmo importante que conectaba el Golfo de México con el Océano Pacífico, que daba una oportunidad de comercio, pues perdemos esa área y nos quedamos con 500,000 kilómetros más o menos, ¿verdad? En la época de la Federación teníamos desde la frontera norte de Guatemala hasta la actual Costa Rica, ¿verdad? Esta federación pues comienza el 22 de noviembre del 24 y termina alrededor de 1839, cuando comienzan ya todos los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica pues a tener diferencias internas, guerras históricas pues de poder y de separatistas o unas unionistas, y termina la época de la federación. En esta época sí hay una importancia grande de los resellos, como lo veremos adelante. Luego la federación, pues al terminar la federación Guatemala, luego de muchas guerras internas y de un poder importante que siempre quiso Guatemala mantener, pues vamos a la época republicana. Realmente Guatemala se separa y se declara independiente como república el 21 de marzo del 47, 1847. Y pues estamos como república desde ese año hasta hoy, solo que ahora tenemos, de haber sido un emporio territorial con riqueza, con muchos de los recursos, solo tenemos 108,000 kilómetros, alrededor de 108,000 kilómetros cuadrados, y perdimos también Belice. Entonces Guatemala, esas son las 4 épocas importantes de las cuales, para efectos de la plática, de la charla, tenemos una importancia en la colonia, en la federación y en la época republicana. ¿Por qué? Pues porque se dieron algunos elementos. Históricamente, perdón, voy a quitar aquí estamos. Pues el área de influencia de la capitanía, pues era el istmo centroamericano, que va desde el norte, desde el sur de México, perdón, hasta Panamá. La independencia de España, pues hace que el territorio se constituya como una parte separada. Aquí tenemos Chiapas, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y actualmente Guatemala, pues, es solo lo amarillo, los 108,000 kilómetros cuadrados. Hay unos elementos históricos y económicos trascendentales en la emisión monetaria de los resellos. Estos creo que se dan reiterativamente en muchos de los países o en muchos de los temas que hemos investigado con otros colegas acá, y hemos intercambiado información. Yo los clasifico, hay algunos libros que tienen 3, otros que tienen 7, pero al final yo los reduzco a 5, que es la escasez de moneda propia como elemento general, el fraude de Potosí, que ya tuvimos ahí, hemos tenido muchos elementos. Ese es uno específico de una época, obviamente, de la época de los 1600. Las distintas graves crisis de liquidez luego de pagos de tropa extranjera. Siempre que hubo separación, independencia o segregaciones de territorio, hay un tema militar, una crisis de pago, una crisis de moneda, ¿sí? Tenemos cuarto elemento, que es la asunción de pagos de deudas internacionales. Para el caso guatemalteco, pues le tocó asumir, pues por ahí Oscar de la Cruz no está muy de acuerdo, le tocó asumir buena parte del pago de la deuda de Centroamérica. Y por ejemplo, el quinto es el colapso económico del país como consecuencia de los procesos de conversión, cuando se aleja el sistema, el control de moneda, oro, el valor del oro con la plata, una distorsión en los cambios, y alrededor de 1880, 1890, pues se genera una crisis de cambio del valor de las monedas y inclusive del sistema métrico decimal, pues cuando se empieza a aplicar. Entonces, estos elementos son reiterativos en toda América, históricos, que en algunos pues pueden darse pues en muchos de los países del área. Temas importantes también es
¿qué importancia tenían las secas? Guatemala, ahí siempre tenemos algunas diferencias con muchos de los grandes numismáticos. Guatemala, en la época colonial, estuvo desde, como dijimos, vinieron los españoles en 1524 hasta 1700, oficialmente 33. O sea, en 32 empezó a establecerse, aprueba en 1731 la cédula real del establecimiento de las secas, se empieza a construir en el 32, pero la emisión comienza en el 1733. O sea, tuvimos 1500, 600, 700, más de 200 años sin moneda propia en la época colonial. En la época colonial tuvimos una segunda fase, es el establecimiento ya de la CKG, Guatemala, 1733, que se establece en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la antigua Guatemala. Veremos cómo tristemente se fue transformando la capital y cómo fuimos perdiendo la seca. Y esta CKG, en esta ciudad de antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros, la muy noble y muy leal Santiago de los Caballeros de Guatemala, desde 1733 hasta 1773, o sea, 20 años estuvo la seca funcionando. 40, 33, 40 años. Tuvimos en la época colonial una tercera fase de la CKNG, cuando se crea las siglas NG, Nueva Guatemala, luego de 1733, una serie de terremotos que destruyen la capital antigua ahora, pues hasta 1821 tuvimos una seca pues específica que es, y es la que por sucesión pues todavía existe y es la guatemalteca, ¿verdad? Pero lo interesante es que en la época colonial estuvimos 200 años más sin moneda. Se pueden imaginar la complicación que teníamos y la crisis económica financiera transaccional que podía haber sin existir cómo hacer intercambio. Obviamente, pues no teníamos moneda propia, pero sí éramos parte de la corona española, teníamos moneda mexicana, moneda de todas las secas de América. Pero lo interesante, como vamos a ver adelante, es de dónde se originaba, por qué teníamos moneda peruana, moneda del Virreinato del Perú, potosina o limeña. Pues porque hay unos temas interesantes que eso es parte de lo llamativo de por qué recibíamos las monedas. En la segunda época tuvimos una seca, la CKNG también, que es la misma de antes, como parte de la sucesión, y así estuvo. Está vigente todavía, pues la CKNG es la Nueva Guatemala de la Asunción, que es donde estamos ahora, y la época republicana, que es desde 1847 hasta hoy, que es la CKG, que es la que tenemos, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo interesante? Es que en la época republicana también tuvimos la crisis, que hablamos de 1885, del 85 al 90, más o menos 1890, en donde necesitamos también de la moneda peruana para moneda mundial, ¿verdad? Todas las monedas que tuvieran peso, ley aceptable, pues las usamos, las resellamos, pero la mayor parte, el grueso de ese resello fue sobre moneda peruana, como lo vamos a ver. De los resellos de la moneda peruana y extranjera, creo que aquí ya me adelanté un poquito. Los resellos históricos, resello guatemalteco sobre moneda originaria del virreinato, ahí hablamos de la potosina y Potosí y la limeña, y la republicana, ¿sí? Pues en la época de la colonia, primera época, tuvimos resello en el año de 1662, exclusivamente sobre monedas de 2 reales. ¿Sí? Porque esto viene una explicación bien larga en las siguientes slides. La segunda época de resellos fue en los años de 1838 y 39, que es época de la Federación Centroamericana. Ahí, cuando lleguemos a su momento, veremos, ahí se da la crisis. Luego la separación de la anexión a México, pues
se va el ejército del Imperio Mexicano, pero tuvimos que pagar las tropas y pagamos con toda la moneda que había en ese momento y nos quedamos, la moneda oficial, ¿verdad? Pues tuvimos que resellar las macuquinas, lo que había y lo que teníamos, especialmente las monedas de 4 y 8 reales. Ahí se reselló macacos guatemaltecos, que son el equivalente a las macuquinas también sudamericanas. Y se reselló Perú y las limeñas y las potosinas. Y en 1840 se decreta el resello sobre moneda redonda extranjera. ¿Sí? Ahí hay algunas piezas muy bonitas de un resello sobre monedas peruanas, como vemos acá. Y la tercera época de resellos es la época republicana, que en el año de 1894 hay una crisis también de existencia de liquidez, de circulante, ¿no? Liquidez no sirve igual, estábamos igual de apretados económicamente. Había crisis también en la producción de la CKNG. Entonces, y hubo un intercambio interesante con pagos de compra de productos y hubo mucha moneda de la época. Y se hizo un resello sobre una cantidad de monedas, obviamente en ese tiempo ya redondas, sobre pesos chilenos, soles. Pero para el caso de hoy al caso de hoy es los soles y las de 5 pesetas, que son, esas son unas piezas muy lindas que no solo la pieza es preciosa, sino que con el resello de Guatemala se ven mejor. Entonces, la primera fase de los resellos, ya vamos a llegar a las fotos, es que lo que llama la atención no es la presentación, a veces uno aburre a la gente, es ver en sí el efecto de lo que uno espera, ¿verdad? La capitanía, solo voy a decirlo muy rápido, se funda en la Capitanía General de Guatemala. Perdón, voy a abrir la botella de agua, no la de pisco. Pues, Ixinché, o Santiago de los Caballeros original, se establece el 25 de julio del 1524. Esa ciudad es arrasada por un ataque del pueblo originario y es destruida y es obligado a su traslado. ¿Se traslada a dónde? Al Valle de Almolonga, un valle bonito, grande. Se traslada el 22 de noviembre del 27. O sea, en 3 años se funda la primera población, que era la capital. La historia dice que era básicamente un fuerte, un apostamiento militar y creo que no había mucha gente civil, pero ya se traslada en 3 años y se funda la segunda ciudad histórica y ahí es donde se funda la primera capital de la capitanía, ¿verdad? Esta ciudad tristemente fue destruida por un alud de lodos y piedras. En el año de 1541, o sea, 3, 4, 14 años después, hay el volcán de agua, uno de los volcanes más lindos de Guatemala, unas vistas especiales, tienen el cráter una laguna, luego de un gran temporal, la lluvia hizo que que no soportara las bordas del cráter, colapsó y destruyó la ciudad. Se traslada al Valle de Panchoy, es donde está la ciudad de Antigua, que son las ciudades más coloniales típicas de Guatemala. Es en pequeño una Arequipa, en pequeño muchas de las ciudades coloniales americanas. Se traslada el 10 de marzo de 1543 y se funda la muy noble, muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Aquí es donde se funda la CKG, empieza la producción monetaria, pero miren lo triste es, esta ciudad fue totalmente destruida por los terremotos de Santa Marta en 1733. O sea, todas las capitales, todas las ciudades fundantes de la capitanía fueron destruidas por ataque aborigen, por alud de piedras y lodo y por terremotos. ¿Sí? Entonces, luego aquí, pues lo importante es que aquí se genera ya la primera CK, que es la CKG. Y esta es una vista, este es el Palacio de Gobierno, es el Palacio de los Capitanes de
una toma desde la catedral hacia el Palacio de Gobierno de Antigua Guatemala. Al fondo creo que no se ve, está un volcán, o sea, al igual que el volcán que está en Arequipa, o sea, los españoles iban a poner las ciudades a la par de los volcanes donde había riesgo, ¿verdad? Terremotos y deslaves y todo. Pero una ciudad con la cuadrícula española, el gobierno, la iglesia, los mercaderes, y de ahí pues el trazo de cuadrícula estándar, ¿verdad? De Guatemala voy a contar básico, es que teníamos realmente el origen de la riqueza de Guatemala era eminentemente agrícola y pecuaria. Éramos todavía creo que somos un país maderero, o sea, Guatemala es un territorio muy quebrado, la vocación es maderable a morir, y teníamos una minería básica, ¿verdad? Pero desde 1535, digamos 1600, ya Guatemala tenía este tipo de operaciones. Tenía muchas operaciones, como muchas de las provincias españolas, fuera de la Casa de Contratación de Sevilla. Guatemala al final era considerado, pues, en muchos de los textos históricos, un puerto oscuro de las costas del Pacífico, porque había mucho contrabando, todos los manejos y dentro del contrabando, obviamente, como no había pago de moneda, pues se contrabandeaba y se negociaba mucho con Perú, con las Filipinas. Guatemala tenía producción de cacao, grana, la cochinilla es el tinte rojo, el índigo es nuestro añil, el índigo es el color azul, que todavía se utiliza creo que ya no, ahora ya los químicos son especiales. El tinte azul de de procesos textiles históricos era Centroamérica, y parte de México era la productora más grande de estos productos, y de eso se generaba una riqueza importante. Y negocios de eso se hacían, por supuesto, muchos fuera de la Casa de Contratación de Sevilla para no pagar derechos ni impuestos ni nada. Y teníamos con el caso de Perú, pues una importación, pues obviamente no íbamos a comprar vino y aceites españoles, era mejor comprarlos de Perú, aunque era prohibido comerciar. Teníamos vino, pero realmente más que el vino, aceites, obviamente era el aceite de la prensa de la aceituna, pero más que el vino, ahí tengo por ahí algún documento, lo hemos comentado con algunos de ustedes, en donde en 1650, aproximadamente un poquito menos, el rey autoriza que se pueda comerciar con Guatemala y Perú vino, pero en esta ordenanza dice que el vino no se le dé a los indios porque los embrutece. Ese es un tema interesante, ¿verdad? Yo creo que también se embrutecían los españoles y todos los criollos, todo el mundo, pero ese es el texto de una de las defensas de por qué no quería. Realmente era para control, era un tema para fiscal, pues era para evitar ese comercio opaco. ¿Por qué? Porque entonces no pasaba a través de la Casa de Contratación en Sevilla, entonces no ganaban los sevillanos, no ganaba el rey, no ganaba nadie, y pues por eso se prohíbe o se controla, se regula el tema del vino peruano. Pero más que vino peruano, por ahí hemos visto que debe tratarse de, no digo acá, pero lo tengo en la mano, pisco. ¿Sí? Pisco no era vino, realmente era destilado, ¿verdad? Y al final Guatemala pues era un puerto oscuro, como eran muchas de las provincias españolas. Teniendo moneda, estamos hablando de 1600, no teníamos que hacer moneda, no teníamos seca. La moneda que se utilizaba era mucha mexicana, pero increíblemente la cantidad de macuquinas de 4, 8, 2, bueno, 1 medio reales son peruanas y potosinas. En 1648 aproximadamente se inicia, luego de una primera revisión que se hizo en la Casa de Sevilla,
se inicia realmente la investigación de la calidad y de la ley correcta. Solo, perdón, sí tengo señal, ¿verdad? Que hubo un bajón de energía. César. Todo está en orden. Ah, perfecto. Escuchamos Hubo un bajón de perfectamente. energía y... No hay problema. Pues luego viene el impacto en la economía global y la afectación del imperio español. O sea, si la investigación, ahí creo que me puede corregir, espero que no tanto Daniel Oropesa, se realiza alrededor de 1648, la información de que había una producción numismática alterada, con una plata, una ley reducida como fraude de toda la gente de la casa de moneda de Potosí, vino 14 años tarde o más tal vez a Guatemala. Entonces, esa información que los locales no se enteraron por 14 años. Entonces, todo el comercio y todo lo que la gente, todo el comercio que había internacional tenía un descuento que Guatemala nunca aplicó y eso causó un estrago económico increíble. ¿Por qué? Pues porque los comerciantes, productores y exportadores guatemaltecos se entregaban producto o servicios, lo que fuera, por el valor completo de 8 reales. Pero 14 años antes o muchos años antes ya había habido un proceso de rebaja del valor, del peso de la plata. Entonces, toda la moneda buena, que Guatemala sí tenía una moneda aquí no había moneda. Toda la moneda de buena circulación fue extraída del mercado y todo lo que quedaba en Guatemala era la moneda rebajada. Entonces, esa falta de información, la extracción de la moneda buena, genera esos pagos con las monedas rochunas. Un problema económico que se vuelve una crisis en 1660, 60 y tantos. Digo los años, ahí vamos adelante. Y eso obliga a que la audiencia en Santiago de los Caballeros en 1662 dicte una ordenanza de la Capitanía, el 5 de mayo de 1662, en la que prohíbe la circulación de la moneda de a 2 reales. Mira lo curioso, ¿sí? El fraude fue donde más se evidencia, obviamente, por la diferencia de ley. Es en las monedas grandes. Cuanto más grandes, más grande la diferencia, ¿sí? No era tan así en las monedas de 2 reales. Y se ordena que todas las monedas de 2 reales, las peruleras, que no cuenten con resello, es prohibida la circulación. Eso implica que, o sea, antes de que circulen, tienen que ir, o sea, dice, deben presentar todas, aquí tengo la ordenanza adelantito, se deben llevar a las cajas reales de la Capitanía a que fueran verificadas y la que fuese falsa, realmente falsa, ese es el texto, es la que tuviera un peso distinto, una ley distinta, pues se cortaba y se le daba a la gente. Quien no las llevara, obviamente, si se encontraban en el mercado, pues se confiscaban, ¿sí? Y la que fuera buena, ¿sí? Pues obviamente se ordenaba que se resellara. Ahí vamos a ver los resellos. Esta ordenanza del 5 de mayo se modifica 6, 7 días después, el 11 y el 13 de mayo, en donde se imponen, creo que al final, la gente no cumplió eso, llévenlas inmediatamente y que dejen de circular, obviamente, como buenos latinos. Desde ahí tenemos el origen de por qué no nos quedamos en casa, ¿sí? Las monedas circularon y se ordenó penas de trabajos forzados, azotes o destierro, ¿sí? Para quien tradiere, ¿verdad? Pero los azotes y los trabajos forzados eran nada más para los indios, no era para los españoles, ¿verdad? Que también así está la redacción de la ordenanza. ¿Qué pasa con esto? Pues, entonces dejaron en 1662 de circular las 2 reales peruleras rochunas. Y se generó una nueva moneda. Es la moneda del primer resello, que es una moneda que
es muy poco conocida en América. Pues obviamente, primero porque es local de Centroamérica. Se origina, al igual que entiendo que se hizo en Arica y en muchas de las ciudades, el resello sobre las potosinas, en donde las de 8 valían 6, las de 4, 3, y, ¿sí? Y se genera esta moneda que en la región se llama moclón. Este moclón, pues, lo vemos ya en la siguiente. Aquí están las ordenanzas, obviamente no se leen. Y por supuesto, este resello, aquí se me fue toda la presentación, debería haber salido una por una. Dice que resello es con la corona que se tiene en la caja real, ¿verdad? ¿Qué era con esa? Pues a esa época, en 1662, ya existía una casa de fundición, obviamente había minería, se fundía, se quintaba, y hasta donde entiendo, este punzón con el que se marcaron, le decimos las coronas, ¿verdad? Que son la corona real, era con lo que se quintaba la plata. Y con esto se marcó, voy a decir la palabra guatemalteca, parejo. Todas las que eran de 2 reales, no importa si eran de Lima, hasta las limeñas fueron marcadas. ¿Pero por qué? Pues porque eran buenas, no porque eran falsas. Igual se marcaron las antes del fraude Potosí, las posteriores, todo lo que fuera, para dar la confianza a la población de que por lo menos estas tenían su ley correcta. Entonces, aquí la primera, lastimosamente, se me fue todo de un solo. La clasificación de las coronas. Ahí, pues uno de los numismáticos muy reconocidos en Guatemala, Alfonso Pérez Longo, perdón, puse Longo, realmente es Pérez Longo. En su libro de clasificación de las monedas, él habla que hay varias clasificaciones, ahí lo vamos a ver. Tipo A, tipo B, tipo C. Y no sé si logramos ver, adelante están más claros los resellos. Se ordena que se reselle en Santiago de los Caballeros de Guatemala, que era la principal caja real, porque aquí estaba la audiencia y aquí estaba la casa de gobierno, aquí estaba el capitán general. Y se utiliza aquí viene la duda, 1 o 2 coronas de las que estaban en uso, eran punzones que tenían alguna diferencia. Con el uso de repente fueron modificándose algunas. También luego, ese mismo año, se ordena que se reselle también las cajas de Tegucigalpa, que era otra de las regiones de actual Honduras, que también había otra caja real. Entonces, esa es otra coronita. Lo importante aquí, tal vez, más que el hecho y la tabla de cuál es cuál de las coronas, es que veamos que se genera una moneda que es muy poco conocida en Perú. Obviamente son potosinas y limeñas que tienen este resello y que a ciencia cierta no sé si en el catálogo de monedas o en el catálogo que tienen ustedes los peruanos tienen este resello. Pues creo que los numismáticos peruanos tampoco lo conocen, ¿verdad? Este tipo de moneda específica, que es el moclón para nosotros, ¿verdad? Otra de las clasificaciones es por el tipo, ¿verdad? Miren, es la corona, esta por ejemplo, la corona adornada, la corona recta, corona cruda, corona, no sé qué dicen estas porque no puedo, aquí está, la corona, perdón, aquí me fui. La corona pequeña, perdón, es que tengo aquí algo que no me deja ver. La corona pequeña es una de los resellos, es la misma corona, solo que la mitad del tamaño que la otra. Entonces, ¿qué es lo interesante? Miren, miren el resello, qué lindo, ¿verdad? Todas son del mismo año. Solo hubo este resello en 1662. El origen era la desconfianza hasta hacer transacciones, la desconfianza transaccional con moneda de origen, pues origen relacionado con el fraude de Potosí. Esta es una
Potosí, aquí tampoco me sale esta creo que es Potosí T, es Tapia, me parece, ¿sí? No aquí, perdón, aquí me jalan las orejas los expertos. A la siguiente presentación vamos a poner. Es una moneda de 2 reales. Todas tienen su agujero, perforación, y miren el resello, qué lindo. Se pueden imaginar en 1662, sin moneda, sin circulante, el uso que se le daba, el desgaste natural es increíble, ¿verdad? Y encima resello, y luego perforadas, ¿verdad? Muchas de estas piezas, calculen, la masa monetaria de este tipo de piezas, pues fue utilizada en joyería, fundida, porque al final las mismas ordenanzas posteriores de 1728, de rey decía que debían de cortarse, fundirse, reacuñarse, porque eran monedas que ya estaban en desuso. Entonces, muchas de estas piezas también fueron utilizadas en los collares. En collares en Guatemala se utiliza mucho, tradicional, en algunos países regionales, ¿verdad? Acá en América Central, pues se utilizan como adornos para pulseras. Y a veces, de repente, hay collares antiguos que de repente tienen algunas de estas piezas excepcionales, ¿verdad? Estas son potosinas, las dos. ¿Sí? Potosí. Aquí me falta en las siguientes creo que sí tenemos el ensayador y el reinado. El tipo de corona es muy llamativo. Aquí hay 4 piezas distintas. Aquí hay unas Potosí y Lima. Y vemos el tipo 1, que es la corona especial, ¿verdad? No vamos a estar tanto. Aquí tenemos el resello de corona curva. La de arriba es un Ballesteros, 2 reales, Potosí, que si no estoy mal, hay que jalar las orejas a un amigo macuquinero. Y la de abajo, 2 reales, que no es difícil. Creo que la de arriba las pasamos por varios expertos, no logramos determinar cuál era el ensayador. Pues por aquí y están los periodos. Esta la de abajo es 2 reales de Potosí, del periodo de Felipe III, que sí se logra ver el 3, pero aquí tenemos unas con la corona recta. Ese es el otro tipo de resello. Por ejemplo, este es un 2 reales de Potosí, del ensayador Rodas, de Rodas con H. ¿Sí? Entonces, esta es la moneda, se llama localmente moclón. Lo hemos consultado con varios numismáticos sudamericanos y el concepto moclón tampoco existe. Y de repente alguien me da una mano en confirmar si está en los catálogos peruanos este tipo de resellos. Esto es parte de un trabajo que estamos armando con otro colega, que ahí sí lo vamos a presentar por escrito al instituto. Eso sí es el siguiente ofrecimiento que tengo. ¿Sí? Entonces, ideas finales con la primera serie de resellos, que por cierto, hasta aquí, la primera serie era la historia larga. De ahí las demás ya están muy resumidas, ¿verdad? Es en 1731 la cédula de Felipe V creó la Casa de la Moneda y generó la solución para la economía. Los moclones son piezas muy escasas, especialmente las del tipo 2, que es la corona recta. La corona recta es esta. De hecho, hay algún tipo de corona que solo se conoce una pieza, ¿sí? Está en los libros de este Pérez Longo que les he comentado. Igual sobre esto hay más info, pues, pero bien difícil. Son muy escasas por temas, obviamente, de escasez. Son muy apetecidas en el coleccionismo, especialmente en la numismática centroamericana. Arrogándome una de las frases de Oscar de la Cruz. Sí, acá está. Este es el libro, realmente no es que seas todo de ahí, esta es la base realmente de uno de los elementos de investigación de estas moclonas, ¿verdad? De las moclonas, el moclón, pieza de 2 reales, con el resello de Guatemala de 1662.
dudas, comentarios. No sé si, o perdón, los dejamos al final. Segunda serie de resellos, lo hacemos más corto. Aquí no hay tanta historia de Guatemala, del territorio, todo eso ya lo sabemos, ¿verdad? La segunda serie se da en la época de la Federación. Les dije, nos independizamos en una forma simbólica de México, nos anexamos, hicimos el Pacto de Federación, se crea la CKG, no se crea, se mantiene la CKG. Tuvimos la separación de México y nos quedamos sin moneda circulante. Entonces se ordena que el mapa de Centroamérica, que es la Federación Centroamericana, se resellen las monedas. ¿Por qué? Porque no había moneda circulante, porque pagamos el costo de la separación de México. Había una poca producción monetaria, luego de causa de guerra y escasez. Realmente guerra no, aquí guerra no tuvimos, fue una separación negociada, es nos pagan y nos vamos y si no nos quedamos, ¿sí? ¿Sí? Luego, el pago de las deudas en el extranjero. Parte de la condición de que se separaran los países de la federación era, bueno, Guatemala se hace cargo de buena parte de la deuda. Estamos muy endeudados con el gobierno inglés y con todo el mundo, pues, porque no teníamos producción, no había cómo mantener la operación después de la separación con México. Y parte de un préstamo gigante que recibió la federación, que el objetivo del préstamo y los bonos son para producción y generar riqueza y generar trabajo, fue para pagar salarios y demás. Entonces, se generan estos 3 resellos, que son al final de la federación. Resello tipo 1 de 1838, 39 y 40, 1, 2 y 3, ¿verdad? En el primero vemos un volcán y un sol. Sobre el volcán está parado un ave, un quetzal, que es el ave símbolo, que es, ahí hay una historia de si es quetzal o no es quetzal, pero al final es un ave y es bien definida. Y se ordena que los resellos de 38 y 39 se ordena que se pongan en monedas de 8 y 4 reales, obviamente de procedencia y de histórica del Reino de España. Dentro de esos, pues se sellan obviamente los de Perú, las de Lima, y se resellan también las monedas guatemaltecas, que antes de 1754, del 53 para el 30, de 1733 a 1753, pues también eran monedas que, aunque por fecha deberían ser columnarias, eran monedas hechas a martillo, pues eran las macucas, era el equivalente a las macuquinas, solo que las macuquinas columnarias. Algún día se me invitan, podemos dar otra plática y una cuestión. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Pues se generan estos resellos y aquí tenemos el resello de la federación. Es un quetzal, aves posado en un volcán y con un sol, pues que denota la libertad. Aquí ya vemos algunas de las piezas, miren qué lindas. Esta es de la federación. Manuel de Cejas. ¿Sí? Esta es que era 1779. Por ahí me contaron que esta pieza era muy especial, pues porque Manuel de Cejas acuña solo 2 años, 78 y 79. Y lo interesante es que es el ensayador posterior a Elgueta, que fue quien fue el que tuvo en sus manos, pues, la transición de columnarias y de las macuquinas, ¿verdad? Aquí tenemos el año y el resello, que es el que vimos antes. Esta es una limeña de 8 reales de 1699. 8 reales con el mismo resello. Miren qué lindos. Este tipo de resello es posible que sí esté pues está en los libros, está en en el catálogo Krause, debería de estar en las monedas como peruanas. Está en la parte de monedas guatemaltecas, ¿verdad? Por el resello. No sé cómo la trata, si la trata como el host, moneda peruana con el resello guatemalteco. Pues debería ser lo mismo.
Sí, perdón. Aquí tenemos una Potosí de 8 reales de 1790. Perdón, 1760. 8 reales. Con ese es el primer resello. Sí, es el mismo resello. ¿Sí? Nos pasamos al año de 1838, era el que vimos, 1839. En 1839 la Federación ordena que se haga este resello. Las características, el tamaño y todo eso está disponible. Eso es parte del trabajo que estamos terminando y con el apoyo de uno de los grandes numismáticos de América del Sur lo vamos a terminar. Este es 3 volcanes que representa, es parte del escudo histórico de las provincias de Guatemala, un sol sonriente sobre el volcán central. Y aquí vemos Potosí. Estas eran siempre en 4 y en 8 reales. Una Potosí, Manuel de Cejas. Y una limeña. Lo que me encanta de las limeñas es que muchas veces están clarísimas, ¿verdad? Y son mucho más definidas, ¿verdad? Más redondas. El cospel estaba hecho de otra forma. Y el trabajo que tenía la casa de moneda era un poquito especial, más bonito. Versus yo creo que al final el tiempo y el volumen de la potosina, o los que hay en Guatemala, están con esta forma, más o menos, ¿verdad? Un 1714 de Matienzo, M, Lima, muy lindo, ¿verdad? R sello, pues sí es el que vimos, el segundo, ¿verdad? El segundo resello. Resello de la Federación sobre moneda en tiempo, la Federación Centroamericana, 1769, Potosina. Hay mucha moneda potosina de 1772. ¿Qué transacción o qué negocio hubo que generó moneda grande? De 8 reales, no sé, pero es muy común ver este resello. El bueno, pues, porque también lo hay ya falsificado, no sé si chino o actual. En el año 1772 es bastante común. ¿Sí? Nos pasamos, perdón, aquí no cambió perdón, aquí estamos el resello de la Federación Centroamericana, esto es el resello de 1840. En 1840, aquí no sé por qué dice Potosí 8, se ordena que sea un resello distinto. ¿Sí? Este resello va sobre moneda redonda. ¿Sí? Y en moneda redonda de América del Sur. Ahí. Que tiene 2 flechas, una estrella, el mismo sol que creo que se ve repetitivo en toda la tradición numismática de Argentina, Perú. Es un sol sonriente, ¿verdad? ¿Sí? Y se ordena que sea al frente, en un resello en las 2 caras de la moneda. Al frente este sello del 1840 y en la parte de atrás, pues, el que tenía los volcanes. Vamos a verlos acá. ¿Sí? No, es indistinto en dónde se pone. Aquí tenemos, por ejemplo, o sea, puede estar, creo que aquí no tenemos ampliación de resello. Este es un 8 reales peruano de 1826. ¿Sí? Si vemos, ya en 1826 Perú era república. Guatemala todavía estaba en ese proceso de estar saliendo y luchando para separarse de la Federación Centroamericana y se constituye en república hasta 1847. ¿Sí? Este resello es bastante, obviamente es menos conocido y es muy lindo, ¿verdad? Perdón. Solo están estas. Pensé que hay unas muy lindas que César Saldarriaga, por cierto, me prestó unas fotos que no están acá. Tercer resello.
aquí ya Guatemala salió de la Federación Centroamericana, nos independizamos, ya estamos después de 1847. Y vienen los elementos, ¿verdad? Nuestro presidente casi vitalicio, no vitalicio, realmente fundador de la República de Guatemala, Rafael Carrera, funda la República el 21 de marzo de 1847. Él disuelve la federación y Guatemala se hace cargo de la deuda federativa como parte del proceso. Siguen aquellas hostilidades limítrofes de poder, de no pago la deuda, de unámonos, no unámonos. Y a ese tiempo teníamos una seca con producción múltiple. La seca de Guatemala producía la moneda de toda Centroamérica. Nos separamos y se volvió una complicación. ¿Qué viene? En 1894 se ordena, llegamos a una crisis económica, un desajuste, interesante. Y en 1894 en Guatemala se ordena que se haga otro resello. Y ese es el origen de este resello. Tiene 4 causas especiales que están íntimamente relacionadas entre sí. Uno era el desajuste de la balanza comercial de la época. Guatemala estaba saliendo de la federación, dejó de producir por el tema, había un conflicto, había salido de guerras entre países, Guatemala luchaba con El Salvador, Salvador con Honduras, Honduras contra todos. Entonces, había un desajuste en la balanza comercial. La mayor parte de los productos eran importados. ¿Por qué? Porque había, pues, no la mayor parte, pero estaba comenzando también parte de una industrialización local. No había producción de bienes, no, los bienes de producción, no, máquinas, todo eso no eran locales, todo era importado. Entonces se causó un desajuste. Todo lo que había en Guatemala se pagaba al exterior. ¿Sí? Había una debilidad en la producción de monedas. La Casa de la Moneda aquí. En 1894 la CKNG estaba produciendo, pero la cantidad de producción era mínima. No había plata y no alcanzaba también para generar la cantidad monetaria para la circulación. Como lo hablamos, alrededor de 1890, 92 por ahí, hubo un cambio en la relación del precio relativo entre el oro y la plata en los mercados mundiales. ¿Sí? Eso también causó un desajuste económico de producción de monedas. ¿Sí? Y por supuesto, creo que también parte del desajuste en la balanza comercial es directamente el pago perdón, aquí el tema es el desajuste es en la importación y el otro es en las exportaciones. Exportamos el producto. Empezó también en esas épocas, en 1890, más o menos, el sistema de banca en Europa, y digamos, más que banca, que la banca viene de Italia, de 1600 o antes, es el tema de las inversiones. O sea, se exportaban los productos tradicionales de Guatemala, café, cacao, los temas, pero ya el monetario ya no venía, ¿sí? Sí, porque había muchas de las inversiones y manejos quedaban en el extranjero. Entonces, al final, cuando se pagaba, cuando venía algún inglés que venía mucho a pagar con moneda peruana, pues se genera una circulación de moneda extranjera. En 1894 se ordena el presidente emite una disposición en donde toda la moneda que tenga el peso y que sea de uso estándar de 0.9 de plata, 89.70 perdón, sea resellada con el cuño de la moneda que circulaba en ese año, que es el cuño de una moneda de medio real, el frente y el anverso y reverso. Perdón, la plata, bueno, ahí dice 8.35, pero la plata era 87.90, era un poquito más alta. El resello es de 1894. ¿Sí? Entonces, este es el resello,
los cuños sobre una pieza de un host, y esta es la moneda que se origina de los mismos cuños, ¿verdad? Y así quedan las monedas. Estas ya son bastante comunes. De estas sí se emitió se reselló una cantidad de moneda, obviamente republicana peruana, sobre los soles. Y ahí, o sea, venían y se resellaban, se llevaban al banco central y se resellaban en cajas de moneda. Y de estas hay muchas de estas monedas, pues obviamente fueron repatriadas a Perú y están en las colecciones de los peruanos, pues, porque al final hay una cantidad grande, pero son igual de llamativas. Y dentro de eso, hay unas investigaciones, y muestro las tablas después de en qué piezas y de qué años se han ido encontrando. Hay una tabla de qué piezas había, desde las que tienen el diseño de este sol de la libertad sentada, es la que se llama para ustedes, de la imagen del firme y feliz por la unión. Está la tabla de todos los años que se han encontrado monedas. Y dentro de esas hay unas monedas muy especiales, son muy buscadas. En Perú, pues aquí están recibidas por Guatemala. Aquí vemos la alternancia. Hay monedas del mismo año reselladas en el frente, en el reverso, en una forma indistinta. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la libertad con el equivalente de la libertad guatemalteca y con el escudo de Guatemala, la misma, sin ninguna diferencia. Y esta es una de las piezas muy lindas. Esta sí es un poquito más especial, más difícil. De esta vino poca cantidad, y de las 5 pesetas, ¿verdad? Esta a mí me gusta mucho. Vemos el resello aquí. Estas entiendo que también para el resello había que calentar un poco la pieza en algunas. Este es un resello débil, pero sí se ve sobre la pieza muy linda, ¿verdad? Me encanta. Las 5 pesetas. Y por ejemplo, acá está una de las tablas. Estas son doy ahí reconocimiento a monedas de Guatemala, las piezas que se han encontrado que son de los resellos de las 5 pesetas. Están las 1880 BF y BF sin punto, y la 1881B y la LM. Esta LM es más escasa o más rara. Y aquí está la serie de todas las de Perú, de las cuales se han encontrado, y algunas que son bastante comunes. No cuento más la historia, pero por ahí hay que tener mucho cuidado con los resellos de Guatemala. En este mismo año, 1894, se reselló mucha moneda también, peso chileno. Sí, dice que todavía se siguen resellando últimamente en Chile, pero ese es un comentario en broma, ¿verdad? Pero sí, aparecieron en los últimos años cantidades de resellos chilenos que de repente estaban guardadas en algún cofre importante y salieron a la luz. Bueno, estamos llegando al final acá y tenemos el apoyo y las fuentes, ¿verdad? Y hacemos referencia, en especial me encanta decir acá que está Óscar de la Cruz presente. Él me proveyó algunas de las piezas de las fotos, ¿verdad? Que son de él, que es un experto en resello centroamericano. Bueno, damos por terminado esto, devolvemos aquí el control a César y listo para... Muchísimas gracias, Álvaro. Extraordinaria tu presentación. Felicitaciones. Bueno, te diré que hay más de 20 preguntas que vamos a tener que resolver. Ya, a ver, dame un segundo. Acá, iniciamos. Ya, durante el periodo correspondiente entre 1524 y 1733, ¿qué moneda circulaba para el comercio interno en Guatemala? ¿Sí? Vamos de una vez, mira, circulaba cualquier moneda, obviamente cualquier moneda que fuese
de circulación en el Reino de España. Había mucha moneda de 1 o 2 reales, había moneda mexicana, venían las de Carlos y Juana mexicanas, peruanas. Hay mucho medio real de Lima. O sea, cualquier moneda que fuese de uso, ¿cómo se llama? Oficial en el Reino Español. Perfecto. Un minuto. La siguiente pregunta. ¿Existen registros que indiquen correctamente qué cantidad de moneda peruana fue resellada y de igual forma con otras monedas extranjeras? Mira, de cuánta moneda peruana tiene que haber, pues, porque al final parte del control de la SECA o de las cajas reales o de la Hacienda es controlar la emisión de las monedas. Que aunque fuese posiblemente el primer resello de 1662, creo que no, pues no hay anales o registros de eso. Pero lo que es Federación Centroamericana y la de 1894, pues la documentación oficial debe existir. No lo tengo a mano, pero con seguridad podemos pedirlo al Banco Central. Y seguro que debe estar, pues porque tal vez de la Federación, en el traslado de información, eso está en el Archivo General de Centroamérica, que es el equivalente a los archivos de India, solo que relacionado con Centroamérica. Debe estar, pues, porque es parte del proceso de control en la emisión de moneda. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿el uso de la moneda peruana en Guatemala era con permiso del gobierno peruano o era usada de cuenta propia? Mira, buena pregunta. Al final, creo que ahí tendríamos 2 momentos. El momento, el colonial, pues es cualquier moneda que fuera del reino español, pues valía, tenía valor en el mundo, pues, porque era parte del valor transaccional en todos lados. Era el equivalente al dólar, pues. De hecho, el dólar era el dólar universal, ¿verdad? En tiempo colonial no hacía falta una validación. Para el tema de la moneda peruana en la República, equivaldría también. O sea, viene a facilitar el comercio y, o sea, la moneda en sí es un bien que tiene valor per se, pues, ¿verdad? Y vino a resolver un tema económico, al igual que el dólar aplica y no necesitas ninguna autorización. Es la población le da el valor pues a través, obviamente, de oferta y demanda del mercado, ¿no? No creo que... Richard Cachone tiene una pregunta para ti. Adelante, Richard. Bueno, mi pregunta es sobre el Perú, por ejemplo, porque una gran cantidad de nuestras monedas llegaron a Guatemala. ¿Este fue por contrato directamente con la Casa de Moneda o con el Ministerio de Hacienda? Porque no existía un banco central entonces. Y también yo veo una gama de fechas. Entonces no creo que fueran monedas acuñadas recientemente. Mira, me parecería... Hay las dos teorías. Una que te digo sería verificarlo, también es parte también de la investigación que tenemos que terminar. Pero la lógica viene de lo que tú dices. No vas a mandar a hacer monedas peruanas a una casa de monedas. Mejor mandas a hacer las monedas guatemaltecas, ¿sí? El que exista una cantidad de piezas con variación de años, pues denota que tal vez es un origen del pago de una transacción comercial ajena a relación interbanco o intergobierno, pues, ¿verdad? Pues porque más fácil sacar de las arcas las monedas de un solo año, de una sola emisión, pues, ¿verdad? Sería de verlo realmente, Richard. ¿Sí? Porque creo que debería haber algo de un acuerdo por la cantidad. Sí. Mira,
las cantidades creo que sí están, y de hecho vi por ahí un estudio chileno en donde hace la referencia de cuántas había de monedas chilenas, y no recuerdo si estaban las monedas peruanas, pero lo que sí vinieron a resolver esa crisis de falta de monetario, pues, de circulante. Y por cierto, que me imagino que vinieron acá y nuevamente les compramos vino, aceite o aguardiente, y por eso se regresaron a Perú. O sea, al final no podían limitar la circulación de las mismas, ¿no? Porque era forma de intercambio. Tenemos otra pregunta, Álvaro. ¿Cómo afectaron las reformas borbónicas a las exportaciones de Guatemala, concretamente en el cacao? ¿Cómo afectaron las reformas borbónicas a las exportaciones de Guatemala? Bueno, concretamente en el cacao. Sí, eso me preocupa la pregunta, la respuesta, que es más de naturaleza económica e histórica. Buena pregunta, te digo, no creo que, no es mi campo. Tienes que resolverla con tu tocayo. Lo que te diga. Con tu tocayo mexicano. Sí. Bueno, la siguiente pregunta. El progreso de resello en moneda macuquina, ¿existía un control de peso y calidad que valide la moneda buena, es decir, moneda de buena ley y de peso correcto? Debería de hacerlo, pues, porque al final esa era parte del proceso no era resello nada más para autorizar la circulación, era verificar peso y verificar la calidad. Te digo yo, pensaría, pues, que no hay, la mayor parte de las macuquinas están ya en las columnas de Hércules, no están en los escudos. Entonces, el resello, perdón, ahí con esto se excluyen muchas de las monedas falsas, ¿verdad? Pero sí parte de la validación, el resello no es solo marcarla por marcarla, es validar realmente la calidad de valor de intercambio. ¿Sí? Acá tenemos otra pregunta. ¿Tiene algún significado el término moclón? La segunda es, son dos preguntas juntas. ¿Y existe alguno de los punzones de corona de 1622 en la actualidad? Mira, fíjate que te digo de una vez, de los punzones, al menos el Museo de Historia Numismática de Guatemala no los tiene, ¿sí? Desconozco y no hay en cómo se llama. ¿Y el significado de moclón? El significado de moclón, pues porque tengo el libro en mano, fíjate que no está, realmente es una palabra, etimológicamente el significado. ¿Sí? Ya. Tengo otra pregunta, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo circularon las monedas moclón? Mira, circularon el tiempo que se extinguieron por sí solas, pues, según fueron haciéndose las reformas monetarias. De hecho, siguen circulando, pero ya en casas de subasta. ¿Sí? O sea, la validación era que sí eran monedas de 2 reales y 2 reales que, por supuesto, con las distintas regulaciones que llegaron, pues fueron eliminándose, porque al final, por ejemplo, en las del campo era de 1728, decía que tenían que volverse las monedas de tal tipo y que se eliminaran las macuquinas, ¿verdad? O sea, existieron como medio de intercambio hasta que se agotaron o llegaron a las joyerías o exposiciones. Acá tenemos otra pregunta. De los distintos tipos de corona, veo que hay de tipo D. ¿Por qué eso? Porque hay de tipo D. Mira, hay 5 tipos, ¿sí? Que están cabalmente en el libro. Uno de los temas, ¿verdad? En el libro, en las colecciones, yo tengo algunas de esas, pero casualmente el tipo D es el tipo más escaso, del que solo hay referencia documental de su existencia, pero no hay una foto directamente del ¿cómo se llama?
del estampado del resello. Y tristemente, mira, para completar la colección de los 5 tipos, según la clasificación de este Pérez Longo, la clase D no está, no existe. Y por eso hay otra clasificación. En la clasificación de la primera slide que vimos, hay clasificación tipo A, B, C y D, pero no hay imagen de la D. A, B, C, D y E, 5. Falta la D. En la segunda clasificación, que es por la forma, por el tipo, recta, pequeña, grande, solo hay 4. ¿Sí? Así es. Ok. La siguiente pregunta. ¿Se llamaron moclones en los papeles oficiales de la época? ¿O le llamaron simplemente moneda resellada? No, moneda resellada. De hecho, así es la ordenanza. Es que se ordena se reselle la moneda de 2 reales. Tampoco por ejemplo, no se hablaba ni de las peruleras ni rochunas, ¿verdad? Tampoco las moclones. Solo se dice que se reselle la moneda para validar su calidad y su ley, ¿no? Acá ponen un mensaje, no es pregunta, pero ponen collares, que acá en Guatemala les denominamos chachales. Correcto. Sí. Y de hecho, en el Diccionario Real Academia reconoce que el término chachal es un collar típico de origen centroamericano, en donde se incluye las monedas antiguas. ¿Sí? Listo. ¿Por qué se aplica solamente en reales de A2 y no en otras denominaciones? Mira, curioso. La ordenanza era esa. Tal vez me imagino que sería porque era ¿cómo se llama? Para generar alguna confianza en las transacciones, pues porque el reconocer que lo que estás comprando tiene un valor valor mayor de lo que estás recibiendo en moneda, generó una crisis económica. Tal vez la diferencia, se me ocurre a esa pregunta, se resella la moneda pequeña, porque la ordenanza del 62 dice se resellan las de 2. Posiblemente lo que pasó en las disposiciones de las monedas potosinas, que las de 8 se vuelven de 6, las de 4 se vuelven de 3. Ya existía algún otro tipo de control, ¿verdad? Me parecería más que esto viene a resolver esa desconfianza en comerciar en el pequeño, ¿verdad? Acá me ponen otra pregunta. ¿Los puertos oscuros eran donde se direccionaba el contrabando? Es correcto, sí. Correcto, ok. Sí. ¿Cuánto circularon las monedas reselladas por la Federación? ¿Por cuánto tiempo, no? Circularon. Mira, de hecho circularon hasta que de la Federación es de 1824 hasta más o menos 1839, 40. La Federación oficialmente terminó en 1847 para el caso de Guatemala. Algunas piezas, dependiendo de cada uno de los países, pues, siguieron circulando en algunos momentos. Entonces ya a partir del 39, 40, ya cada una de las repúblicas independientes, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pues tuvo que resolver la emisión monetaria propia, ¿verdad? En muchos de los casos de Guatemala, la NG, la SECA, continuó emitiendo moneda para algunos países. Estuvimos emitiendo moneda para El Salvador, por ejemplo. ¿Cuándo dejó de usarse? Pues ahí sí, hasta que la lógica la lógica económica se sigue usando hasta que cada estado post-federación resuelve su problema económico monetario. Conforme. Acá, entendemos que las monedas circularon en todo el Imperio Español, tanto en la península ibérica como en la América hispana. Y en 1662 se autorizó a la Capitanía General de Guatemala, también llamada Reino de Guatemala o Real Audiencia de Guatemala, ¿Sí? el resello para evitar la circulación de moneda falsificada. ¿Es correcto esto? Para evitar la moneda falsificada, yo creo que no, era tal vez solo para reconocer que la moneda sí cumplía con la ley. Moneda falsificada, creo que al final sí pudo haber seguido circulando. Pero el objetivo realmente era sacar del mercado o obligar a que la moneda que no tuviera resello fuese
cortada, refundida o bueno, vuelta a emitir, ¿no? Porque en ese tiempo no teníamos seca, pero por lo menos era que se volviera lingote o joya o lo que fuera, pues, pero que dejara de tener la función económica de intercambio. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Se resellaron en Palacio de Gobierno en Guatemala o quizás en la tesorería? Bueno, en Colonia se reselló en la Casa Real, ¿verdad? Donde se llevaba el control del Quinto Real y se utilizó el punzón ese. En tiempo de la Federación, pues tuvo que haber sido. En ese tiempo sí teníamos ¿cómo se llama? La seca funcional y funcionando. Debió haber sido ¿cómo se llama? Pensaría en la seca, pues, obviamente con la supervisión de los ministerios o las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Pues porque ahí están los implementos, pesas, equipo para validar. Ahí estaba el equipo de fundición y químicos para probar también la autenticidad y la ley, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Habría una contramarca tipo 4 que consistía en aplicar de manera simétrica la marca en ambas caras. Fíjate que no. Sí existe una cantidad de monedas reselladas de la Federación que no es que sea en sí un tipo distinto. Hay monedas que fueron reselladas 2 veces, que tal vez sería, pues, llega a la caja real, perdón, llega a la seca, están resellando y miren, otra vez ponen el sello, pues, ¿verdad? Pero del año que corresponde. De repente una puede haber sido, es la que tiene dos sellos distintos en la misma cara de la moneda. Que de repente llegó en 1838 una vez, fue resellada ese año con el resello de ese año y circuló, llegó nuevamente a la caja, a la seca. El año siguiente se le puso el siguiente. Esa es la razón de por qué tiene dos sellos. Pero una que diga que tienen que llevar los 2 simultáneos en la misma cara, no la hay. ¿Sí? Ok, conforme. La siguiente. La República Federal de Centroamérica se extendió entre 1823 y 1839. Es correcto. Entendemos que la mayoría de resellos se realizó sobre todo en monedas acuñadas en el Imperio Español y en algunas otras de la República del Perú. ¿Es correcto esto? Sí. Sí, mira, en el original, en 1662, pues obviamente solo fue, la moneda mexicana no tenía el origen, digamos, fraudulento de Potosí, ¿sí? Pues esperamos, o nadie hizo la prueba o no hubo escándalo oficial. No quiere decir que no haya sido. Entonces, la mexicana, pues no tuvo problema. En 1662 se resella la sudamericana, la del Virreinato de Perú. ¿Por qué? Pues por el origen fraudulento de los años del ensayador y de toda la gente de la casa y el virrey, y el alcalde y toda la gente. Conforme. Sí. ¿Sí? Y los otros resellos, pues sí hay resellos sobre macuquinas, que hay resellos sobre la mexicana, digamos, en tiempo de la Federación se reselló macuquina mexicana, potosina y limeña, ¿verdad? Aquí solo hablé, obviamente, de interés de Perú, pero sí hay unos resellos sobre macuquinas mexicanas, ¿verdad? Sí las hay, ¿sí? Ya. ¿Se llegó a resellar sobre moneda de 5 pesetas de la seca de Ayacucho? 5 pesetas sobre la seca de Cusco. Ayacucho. Mira, no lo sé. Buena pregunta. Y si aparece, me imagino que es una de las piezas excepcionales, ¿verdad? Correcto. Curioso, a raíz de estas reuniones y pláticas, tuve la oportunidad de intercambiar ahí con el doctor Federico de Ansó, argentino. Casualmente, él tiene un ensayo muy breve sobre la numismática guatemalteca, pero enfocado llega a encontrar una pieza argentina redonda con el resello de 1840, ¿sí? Que no está ni siquiera en los catálogos guatemaltecos, y él nos muestra la foto. Por cierto, una pieza bella, una pieza redonda de
1800, no, se me va la fecha, 20 creo yo, pero tiene un resello y no se reselló más que chilena, brasileña, hay mucha también, pero Argentina no está en los controles. Y es una pieza que está fuera de los... Bueno, es más, yo tengo una pieza que también puede ser especial, ahí se las voy a mostrar. Es una pieza brasileña con el resello de 1839, que es un resello que se utilizó en macuquinas, pero está en una pieza de 1690 de 720 reis. Que de repente venían en costales, en cajas, no sé cómo traían y ponga el resello. De repente pudo haber sido una travesura o un error o las piezas son hechas en China, ¿verdad? No puedo decir. Ya. Otra pregunta. ¿Existen falsificaciones de estos resellos sobre monedas auténticas? Por muy local, por montones. Igual hay falsificación de todo, ¿verdad? Hay falsificación teóricamente de época, hay falsificación reciente, y hay resellos evidentemente que creo que parece que tienen, en vez de tener un sol, tienen a Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces, y es bastante común, bastante común. Ya. ¿Sí? Monedas que están fuera de peso, con falta de peso también, y resello falso, bastante común. Ya. Richard, ¿tendrás alguna otra consulta? No, yo estoy bien, gracias. Perfecto. Listo, ya han sido casi todas las preguntas. Si alguna persona desea preguntar directamente, por favor, hacerla al chat inmediato para poder darle micrófono. Bueno, ya hemos llegado casi al final, ¿no? A ver, voy a... Al demonio de los Andes. Ah, el demonio de los Andes, ahorita. No, es que lo vi por ahí en una de las fotos, lo vi, pero no digo quién es. Bueno, simple recordándoles que ahora tenemos este nuevo método de ingreso. Se registran y les llega el link a su correo electrónico. Es un link personal que ustedes van a poder ingresar en el momento de la conferencia. ¿Ya? Eduardo, a ver, ¿tienes unas palabras, Eduardo? Sí, como no, quiero sobre todo agradecer a Álvaro por esta excelente presentación, un tema que además a los peruanos siempre nos atrae por el hecho del resello ese tan común, que probablemente es el más común de todos los resellos, el de la moneda del 94, el resello guatemalteco sobre los soles peruanos. Yo creo que todos los coleccionistas peruanos en algún momento hemos tenido alguna de esas, porque son espectaculares, simpaticísimas además, y es algo que nos une con Guatemala a través de la numismática. Toda esa presentación que has hecho encuentro que es muy enriquecedora para lo que conocemos nosotros, para lo que podamos visualizar lo que fue la moneda peruana a nivel mundial. Hay que pensar que tú decías que en Guatemala tenían el índigo y tenían algunos otros productos que eran de exportación, maderas. Se traía mucha madera de Guatemala para las construcciones. Yo creo que la casa donde está el Palacio Torretagle es hecho con madera guatemalteca y eso era bastante común. También es verdad que nosotros exportábamos en gran cantidad de vino y de aceite, como has mencionado, y aguardientes, y te voy a pasar un par de trabajos sobre tanto el vino como el olivo, para que veas la importancia y de repente puedes enriquecer eso. Pero la moneda era nuestro producto de exportación mayor, ¿no? Alguna vez recuerdo en una universidad que estuve enseñando que habían querido tachar un texto o habían querido poner ahí un texto porque decían que los españoles o la época colonial se abusaba porque nuestra moneda la sacaban y la exportaban toda, se la robaban y se la llevaban.
no es cierto. Es verdad que no había moneda y eso es otro tema, pero el hecho es que ese era nuestro producto de retorno. Si no, no podíamos conseguir las cosas que necesitaba el virreinato. Entonces, el hecho de que se acuñase y se exportase moneda en vez de exportar barras, quería decir que había un valor agregado que estaba dando trabajo a la población local. Entonces, eso es importante. Por eso yo creo que todas esas monedas con los resellos que estaban comentando ahí con Richard, si había algún tipo de convenio, no, era simplemente del mercado normal. Ese era nuestro producto de exportación. No teníamos mucho más que eso, el vino y el aceite, claro. Entonces, eso es interesante. Y el otro tema que estuvieron preguntando sobre cuánto tiempo llegaban a circular las monedas. Bueno, en principio si eran de buena ley y había escasez de moneda, pues seguirían circulando todo el tiempo que fuese necesario. Hay que pensar que en España las monedas de cobre romanas, los sestercios y estos, circularon hasta 1936, porque eran discos de cobre iguales que las perras gordas que tenían y que circulaban ahí. Entonces no debe sorprendernos la continuidad de una circulación muchísimo tiempo después de que legalmente, digamos, ya no eran lo importante, porque se necesitaba tener el material para poder comerciar. Y siempre, en todos los países, ustedes menos por no tener casa de moneda muy activa, pero nosotros también, siempre hubo escasez de moneda, siempre hubo escasez de moneda, porque era el producto de retorno para todas nuestras importaciones. Álvaro, muchísimas gracias. Ha sido una excelente exposición y quedamos encantados y esperando la próxima para ver qué nos cuentas. Gracias también a todos los asistentes que han sido un grupo muy nutrido y muy interesado por lo que he podido estar viendo y escuchando las preguntas que han hecho. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Eduardo. Ahí Daniel Oropesa tiene un comentario. Bueno, no me queda más que agradecer a todos los presentes, agradecer, señor presidente, a su amistad, el buen pisco que hemos bebido en tu casa un par de veces, la amistad a tantos amigos de tantos países que nos vemos. Muchas gracias. Daniel, adelante. Felicitaciones, Álvaro. Richard, gracias. Daniel Oropesa se va a hacer una consulta. Adelante, Daniel. Gracias, César. Es un placer enorme poder haber escuchado tu magnífica presentación, querido Álvaro. Y es una noche, nuevamente una noche de gala, porque estamos con grandes amigos, el presidente de INRA, el presidente de FENIMA, nos honra con su presencia el past presidente de la Asociación Numismática del Perú, Manuel Villa García, y por supuesto nuestro honroso presidente de ICA, César Baroni, porque si se habló de pisco se tiene que mencionar ICA. Así que este evento patrocinado por el Instituto de Investigación Numismática, dignamente presidido por nuestro queridísimo maestro Eduardo Darjant, ha quedado 100%. Yo quería destacar tu trabajo, querido Álvaro, la minuciosa presentación que has puesto en los periodos históricos que comprenden la dominación hispánica y luego ya el proceso independentista de la gran región de Guatemala, que ha tenido notoriedad importantísima durante los siglos XVII en adelante. Y claro, es evidente que ese gran descalabro económico de la seca de Potosí por la falsificación de la moneda ha causado gran repercusión en Centroamérica. Hemos visto que fuentes documentales señalan de que la China, la India, los grandes estados receptores de la plata americana, como eran ellos, han tenido el deseo de seguir comprando y recibiendo plata en moneda y plata en barra al precio real que tenía, y para ellos no ha habido ocasión de ruina, pero sí para los demás reinos que pertenecían al Imperio Español como Guatemala. Esa clasificación de coronas nos ha parecido muy sorprendente y nos encantaría de que pronto puedas poner esta conferencia en un texto para poder leerlo y citar tu trabajo en el futuro. Hago llegar mi felicitación a tu trabajo, querido Álvaro. Un abrazo muy cariñoso desde La Paz, Bolivia, para ti y para todas las damas y caballeros presentes. Ha sido una noche de lujo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel, nuestro miembro correspondiente por Bolivia.
estuvo acá presente. Bueno, ahora sí, quería agradecer a todos su participación. Bueno, ya hemos terminado el webinar. Después del corte, vamos a liberar los micrófonos.